Bueno, muy buenas tardes. Felipe, me confirma, por favor, si me escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, sí señora, le escucho. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces voy a dar inicio a la cuarta conferencia de nuestra formación. Sería la última conferencia pues a realizar. Como sabemos, ya la fecha para el cierre pues se encuentra próxima. Voy a compartirles por aquí pantalla. Mucho gusto, soy la doctora Martínez. Me dijeron que tienes interés por la inseminación artificial. Sí, tienes una historia medicinal. ¿Ya has hecho intentos de quedar embarazada? No es un problema. Y las personas que llevan a menos que no esperar que lleguemos a recibir. Bueno, en ese caso, la inseminación artificial realmente es un procedimiento que no requiere mucho tiempo. Solo hay que llegar a algunos pasos antes de trabajar. Bueno, entonces damos inicio. Entonces, hoy es la conferencia 4, la que corresponde a las actividades número 4 o unidad número 1. Primero que todo, antes de dar pues inicio, quiero presentar disculpas. No pude llevar a cabo la sesión de esta mañana a las 10 de la mañana como se tenía programado en el cronograma, ya que se me presentó pues algo laboral, lo cual no podía cambiar de horario. Entonces pues ese compromiso me impidió realizar la sesión, por eso pues trasladé la hora pues a las 5 de la tarde para poderla realizar hoy mismo, teniendo en cuenta que estamos próximos ya a finalizar. Bueno, nuestra agenda, un saludo, contenido de la actividad 4, explicación tema actividad 4, evidencias de la actividad 4, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Bueno, el saludo pues ya lo adelantamos, espero también que de todos modos ustedes se encuentren bien. El tema de la actividad 4 pues es sobre valor económico agregado, lo que es el EVA. El resultado de aprendizaje que se encuentra asociado pues a esta unidad temática es determinar el valor económico agregado, EVA, a partir del análisis de la información financiera actual. Bueno, vamos a realizar, este sería nuestro contenido de la unidad, pero vamos a realizar primero un recorrido por el área del curso para que podamos revisar en donde nosotros vamos a encontrar lo que corresponde pues a la unidad. Entonces, ingresando al área del curso, vamos a dar clic pues en contenido del curso. Y en contenido del curso, entonces vamos a ubicar la carpeta que corresponde a la actividad 4 o unidad número 4. Bueno, dentro de la carpeta de la unidad 4 encontramos lo que es la guía de aprendizaje. Entonces, pues como las otras 3 unidades, es un instrumento importante a revisar. En la guía de aprendizaje, pues es la ruta que debemos de seguir para el desarrollo pues de la unidad. En ella vamos a encontrar pues el resultado de aprendizaje que se encuentra asociado, la competencia que pues es una única competencia para la formación, el número de horas que se proponen para la guía y las evidencias a desarrollar. Primero pues tenemos lo que son las actividades previas, que son unas actividades que se encuentran en todas las guías, pero que no se tiene calificación. Entonces, pues nos refuerzan la temática, por eso pues es importante su desarrollo, pero no hacen parte pues del centro de calificaciones. En este caso, pues en actividades previas se tienen 2 interrogantes, entonces pues es importante que los revisemos. Luego tenemos actividades de apropiación. Estas actividades de apropiación pues sí tienen calificación. En este caso tenemos una prueba de conocimiento de la unidad número 4 sobre valor económico agregado. Tenemos una participación en un
en el wiki, que es una herramienta. Entonces, esta participación pues es para construir el significado de lo que pues es el EVA. Y ahora revisamos entonces en dónde se realiza esta participación. Esas serían las dos evidencias que se tienen. Nosotros podemos pues constatar en la parte de la guía de actividad de evaluación cuáles son las evidencias que debo de presentar que tengan calificación. Entonces, mi prueba y la participación en el wiki. Finalmente, pues unos términos referentes pues a la unidad. Bueno, ahora tenemos la carpeta de material principal. En esta carpeta de material principal, pues vamos a encontrar el material que se requiere para el desarrollo de la unidad. En este caso, el material lo tenemos en versión multimedia y en versión descargable. Luego tenemos lo que es el material de apoyo. El material de apoyo, pues normalmente son enlaces. Entonces, pues es importante que lo revisemos. Bueno, tenemos un momento que cargue el material de apoyo. Entonces, tenemos un enlace sobre un documento llamado EVA, una medida de creación de valor en las empresas. Este es el documento. Tenemos 10 conceptos sobre lo que es el EVA. Bueno, no me está abriendo esta, tengo que revisarles este enlace. Y valor económico agregado, igualmente. Entonces, estos son los enlaces que complementan el material para la unidad. De todos modos, en el material de apoyo de la unidad número 2, les recuerdo que yo les había dejado publicado la unidad número 11 del libro Contabilidad Universitaria. Lo encuentran aquí en el material de apoyo 2. Es importante que lo revisemos, complementa mucho la información del curso. Recordemos que lo que nosotros tratemos de investigar, pues es bueno investigarlo en fuentes confiables. Entonces, este material, pues es directamente del libro Contabilidad Universitaria, que se encuentra disponible en la biblioteca SENA. Permítame un momento. Bueno, qué pena que me tocó interrumpir aquí un momento. Entonces, les estaba informando acerca del material de apoyo. Espérenme, cierro por aquí unos enlaces. Entonces, les estaba hablando de este PDF que se los publiqué entonces en material de apoyo número 2. Les indicaba pues que es un material que complementa pues todo lo que tiene que ver del curso. Adicional, pues si ustedes revisan directamente lo que es el libro Contabilidad Universitaria en la biblioteca SENA, pues van a encontrar otros temas importantes acerca de lo que es la parte contable. La unidad 11 pues solamente es sobre análisis financiero, que es lo que les compartí. Entonces allí pues pueden encontrar lo que ustedes miran aquí en el tema, en el contenido de la unidad, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, pues les permite reforzar los temas vistos en la unidad 2, que se vio sobre lo que son las herramientas para el análisis, en este caso lo que es el análisis pues horizontal, el análisis vertical, los indicadores financieros.
Para la unidad 3, cuando estuvimos viendo lo que es la parte del punto de equilibrio, acá también pues se encuentran ustedes sobre el punto de equilibrio, cómo hallan ese punto de equilibrio tanto en unidades como en pesos y cómo pues puede ser graficado. Finalmente, pues el valor económico agregado EVA, entonces encuentran muy bien explicado el tema, está creo como desde la página 33 más o menos. Sí, desde la página 32. Voy a dejar abierto el material porque pues sobre él quiero ahorita mostrarles algunas cosas. Volvemos nuevamente aquí al material de apoyo de la unidad número 4, que es pues lo que estamos mirando. Entonces, luego pues encontramos la carpeta actividades evidencias. En ellas van a encontrar pues las dos evidencias que ustedes deben de presentar, en este caso la prueba de conocimiento, valor económico agregado y el wiki. Bueno, para la prueba de conocimiento recuerden que ustedes pueden presentarla directamente ingresando por el botón marrón que se encuentra, ¿sí? De ver evaluación y voy directamente a presentarla. El wiki, al darle clic sobre el botón marrón del wiki, entonces me va a llevar pues al área de wikis que tiene pues mi plataforma. ¿Qué es el wiki? El wiki es una herramienta en la cual podemos construir material o un documento entre todos, donde todos podemos participar e ir construyendo algo, ¿sí? En este caso, en mi wiki, pues me piden, entonces, para yo poder participar en mi wiki, entonces doy clic sobre el wiki que se encuentra publicado, leo acerca de las instrucciones, entonces aquí primero pues se les explica que el wiki pues es una herramienta de construcción conjunta. Entonces, ¿sobre qué voy a trabajar? Dice, conociendo que la obtención del valor EVA nos permite determinar la verdadera rentabilidad de una empresa, un proyecto o un negocio, usted construirá un concepto del EVA con sus propias palabras, de acuerdo con su experiencia y con respecto a la importancia que tiene. Entonces, aquí dentro del wiki, yo voy a dejar mi concepto del EVA. Entonces, para mí, el EVA es ¿sí? Sería bueno que después de que ustedes dejen su concepto al frente, escriban su nombre para poder identificar quién es. ¿Cómo lo voy a realizar? Voy a realizarlo dando clic en editar. En editar voy a tener la opción de estar aquí en el recuadro de entradas y en el recuadro de entradas al final yo voy a dejar mi aporte sobre el EVA. Entonces, para mí, el EVA es, y empiezo a escribir, finalmente pues escribo mi nombre para poder identificar de quién es el comentario. En un wiki, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo corregirle a alguien. Resulta que acá escribieron que el EVA es algo que yo no considero. Yo puedo corregir o simplemente yo puedo dejar mi comentario sobre lo que no considero, porque considero pues que esto no. En todo caso, a lo que me quiero referir es que yo cuando edito puedo borrar o adicionar, ¿sí? Les recomiendo por favor no borrar, más bien adicionen en lugar de borrar, o sea, ustedes adicionan su participación al final y de esa forma vamos construyendo un documento con las diferentes definiciones del EVA, ¿listo? Finalmente, pues yo le doy publicar o guardar en el botoncito naranja al final y verifico que me quede entonces mi participación cuando yo doy aquí en contenido. En las entradas debo de ver mi participación, ¿sí?
Entonces, eso es importante que lo revisemos y que lo trabajemos de esa forma. La evaluación, pues ustedes saben que la pueden, como les decía, presentar directamente por el enlace de la prueba. Segunda opción para ustedes desarrollar cualquiera de esas dos evidencias. En este caso tenemos una evaluación, pues la vamos a encontrar aquí en el menú herramienta, en el botón evaluaciones. Ustedes se dan cuenta que aquí tienen la prueba unidad 4. Para presentarla simplemente dan clic en el botón naranja de ver evaluación. El wiki, entonces igual acá tenemos un botón que se llama wiki, me va a llevar a la misma área que me llevó cuando estaba en contenido del curso. De wiki, doy clic sobre el título del wiki y allí voy a encontrar la opción de editar, que es la forma como yo voy a realizar mi participación en el recuadro de entradas. Para devolverme, pues simplemente voy dando clic en el botón regresar y de esa forma vuelvo nuevamente al menú inicial. Bueno, eso es en cuanto a lo que nosotros entonces encontramos. Vamos ahora con respecto a la unidad. Entonces, en la unidad vamos a encontrar sobre qué es el EVA. Entonces, recordemos, el EVA es un indicador más. Este indicador, pues, me permite, pues, ver el verdadero beneficio económico que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, el EVA es la cantidad sobrante de dinero que queda después de cubrir los costos. Estos costos, pues, son los costos que se han producido por fuentes de financiación o los costos de los recursos propios. En cuanto a fuentes de financiación, pues nos referimos pues a las entidades financieras, que son los que nos dan recursos para que las empresas pues puedan tener un capital. Recursos propios, pues hacemos referencia a el patrimonio o el capital que han aportado los socios para poder llevar a cabo pues la empresa. Bueno, este ejemplo lo saqué de la unidad que les compartí, la unidad número 11 del libro Contabilidad Universitaria, que les compartí entonces en el material de apoyo número 2. A través de este ejemplo podemos como que entender un poquito a qué hace referencia el EVA, ¿sí? Entonces dice, un empresario invierte un millón en acciones, 1 millón de pesos. Entonces, yo siempre que invierto un capital, pues espero tener una rentabilidad. La rentabilidad que él espera obtener por este dinero, por este aporte que realizó, pues es el 13%, ¿sí? Entonces, como él esperaba eso, pues al final del periodo recibe 1.130.000. ¿Qué pasa de pronto con esta inversión? Pues se tiene un riesgo como cualquier otra inversión. En este caso, pues para él es que el valor de las acciones en el mercado reduzca, por lo tanto, pues él va a empezar a perder dinero. Bueno, si invierte el mismo dinero en una actividad que al final le genere los mismos 130.000 de rendimiento, pues no ha generado ningún valor por encima de lo esperado, ¿cierto? Si consigue un rendimiento, si consiguen que invertir que le genere 150.000 pesos, pues ha generado un EVA de 20.000, o sea, un valor agregado de 20.000, por encima del esperado que eran 130.000. En este caso, entonces, para que el negocio sea atractivo para el inversionista, debe ofrecer una rentabilidad por encima de lo que ofrecerían negocios con un riesgo comparable. Entonces, ya se dieron cuenta que el valor esperado por el accionista son 130.000. Encontró una forma de inversión que le genera 150.000. Entonces, esos 20.000 para él sería el EVA, el valor que generó adicional a lo esperado.
Bueno, dentro del material nosotros pues encontramos esto en cuanto a unos conceptos pues que son importantes para poder entender un poquito qué es el EVA. En este caso, el costo de capital. Para nosotros conocer el costo de capital lo hallamos a través de una fórmula. ¿Sí? Nosotros lo encontramos dentro de la información del EVA, ¿sí? Para poder nosotros tener ese porcentaje como CPPC, que sería el costo promedio ponderado de capital. Entonces resulta que nosotros como empresa tenemos un capital o tenemos unos activos, los cuales hemos financiado a través de ¿qué? A través de deuda con entidades financieras, que sería a través de terceros, y a través de recursos propios, que sería a través del capital de los accionistas. Entonces, aquí me ponen un ejemplo, ¿sí? En donde una empresa tiene 2 millones en cuanto a sus activos, sus activos netos financiados. Sus activos netos son de 2 millones de pesos, los cuales el 40% lo obtuvieron con una deuda con terceros y el 60% a través de los accionistas, a través del patrimonio. Entonces, para poder hallar el costo promedio ponderado, yo tengo que conocer la tasa de interés que me genera esos 800 millones que obtuve con la deuda con las entidades financieras, y debo de tener un porcentaje que los accionistas esperan recibir por ese capital que han aportado, ¿sí? Entonces, con esas tasas o con esos porcentajes, esas tasas de interés o porcentajes, entonces yo empiezo a hallar el costo promedio ponderado del capital. En el material que se les está suministrando, les hablan a ustedes de lo que es ese costo promedio ponderado, o sea, en dónde deben hallar finalmente cuál es el interés, el interés o la tasa de rendimiento, ¿sí? ¿Qué le cuesta a la empresa por el dinero invertido, ¿sí? Aquí no nos están especificando bien, pues, cómo la podemos hallar, pero si nosotros venimos aquí al material de la unidad número 11, ¿sí? El material que les compartí, por eso les digo, es importante que lo revisemos. Entonces, sí me están indicando la fórmula como yo puedo hallar este costo promedio conociendo la tasa de interés que el banco me está generando, conociendo la tasa que los inversionistas quieren, el cálculo del costo promedio ponderado del capital, y conociendo entonces la tasa que el inversionista quiere por el capital que ha aportado a la empresa. Entonces, para que tengan en cuenta, esta sería la fórmula para el costo promedio ponderado del capital. ¿Listo? Nosotros muchas veces vemos las cosas, no las entendemos. Si yo veo la fórmula de esta forma, CPPC igual a C sub 0 por patrimonio sobre capital invertido más C sub 1 por pasivo sobre capital invertido más 1 menos T. Pues muchas veces como que uno dice, uy, pucha, pero ¿a qué se refiere? Pues por eso tenemos que revisar muy bien a qué hace referencia. Ejemplo, donde C es el costo de capital. Entonces, es el costo ponderado de la empresa según los montos, ¿sí? El C solito es el costo ponderado de la deuda, el T es la tasa de impuestos, pero a través de un ejemplo
aquí me van entonces suministrando pues todos los daticos. Entonces, aquí la van desglosando. Entonces, los propietarios esperan, entonces aquí la van desglosando cómo la llevo a cabo para finalmente saber el costo promedio. Bueno, volvemos otra vez aquí a la presentación. Entonces, es importante que revisemos la unidad 11 para que conozcamos la fórmula de costo promedio ponderado de capital. En otras informaciones nosotros lo vamos a encontrar como el WACC, ¿sí? Que es igual el costo de capital promedio ponderado. Entonces, ese costo promedio para nosotros hallar el EVA es importante que sepamos cómo lo podemos hallar. Entonces, por eso les digo, revisemos la unidad me está dando esta fórmula e igualmente me está diciendo de dónde yo saco cada una de la información necesaria para poder llevar a cabo pues esta fórmula, ¿sí? El C1 me equivale al 15%, el 15% por aquí arribita me está diciendo que es el porcentaje que se requiere. Entonces, revisemos el material, vamos revisando, vamos llevando a cabo pues todo el ejercicio de cómo lo están sacando para que podamos entonces llevar a cabo pues a la aplicación de la fórmula del costo promedio. Bueno, en cuanto al valor agregado, entonces, el valor agregado de una empresa, entonces, es la diferencia entre lo que vale como negocio en marcha y lo que valen sus activos. Entonces, nosotros vamos a encontrar, de acuerdo al concepto del EVA, pues unas fórmulas, ¿cierto? Una fórmula que me va a permitir determinar, pues, la verdadera rentabilidad que tiene la empresa. Entonces, por acá nosotros, como les estaba diciendo yo al inicio, el EVA pues es un indicador más. Entonces, ¿cómo lo vamos nosotros a medir? El EVA es igual al OUDI, que es la utilidad operacional después de impuestos, menos activos por costo de capital. Entonces, si ve que ustedes necesitan hallar el costo promedio de capital. Entonces, cuando el ejercicio no les suministra a ustedes como analista, pues lo tienen que hallar. Entonces, por eso es importante que a través del material, entonces revisemos cómo nosotros vamos a hallar este costo promedio. Entonces, la fórmula ya les había hablado, entonces la primera parte, el C1, que sería el costo de capital, entonces es el porcentaje o el rendimiento que los accionistas desean obtener. Para este ejemplo, o sea, para este ejercicio, es el 15%. O sea, el 15% es el valor que los accionistas esperan recibir por los aportes puestos, por el valor de su patrimonio. El valor de los préstamos. El valor de los préstamos, entonces, equivalen al 8%, lo que son las obligaciones a largo plazo, y están pagando un 7% por las obligaciones a corto plazo. Entonces, para llevar a cabo la fórmula, entonces vamos revisando la parte pues de los paréntesis. En la primera parte me dicen patrimonio sobre capital invertido. Entonces, ¿de dónde yo saco mi patrimonio? Pues de mi balance. Si nosotros venimos aquí en la parte superior, ¿sí?, vamos a encontrar el valor del patrimonio. El valor del patrimonio son 4.700.000. Entonces, si ve que acá encontramos la información, bueno, luego vamos
estamos en la página 36. Valor del patrimonio, 4.700.000. Luego, capital invertido. El capital invertido son 4.200.000. ¿De dónde sacaron ellos este 4.200.000? De los activos, lo que me estaría representando como los activos netos financiados, ¿sí? Los activos netos financiados es la forma como yo estoy financiando mis activos, o sea que es mi deuda que no genera intereses más mi patrimonio. En este caso, yo tengo que de mi balance, o sea, en este ejercicio, sumar las obligaciones financieras a corto plazo que equivalen a 600.000. Las obligaciones financieras a largo plazo que equivalen a 1.520.000. Y mi patrimonio que es 2.080.000. Entonces, al sumar estos tres rubros, 600 más 1.520.000 más 2.080.000, me estaría dando que mi activo neto financiado, volvemos otra vez a la página 36, que es donde estamos con la fórmula. Entonces, mi capital invertido o mi activo neto financiado, como pues también puedo encontrarlo, entonces se equivale a 4.200.000. Entonces, mi primer paréntesis de la fórmula, que es patrimonio sobre capital invertido, me da 0,50. 2.080.000 sobre 4.200.000. Mi segundo paréntesis me dice pasivo sobre capital invertido. Entonces, pasivo total me dice que son 2.620.000. Vamos a mirar el balance que me suministra. Entonces, el total de los pasivos son 2.620.000 sobre, volvemos a la página 36, 2.620.000 sobre 4.200.000, que me está representando mi capital invertido, que fue lo que les expliqué. O sea, la forma como financié que no tenga intereses. En este caso, entonces, al llevar a cabo la fórmula, entonces, 15%, ¿qué es el 15%? Que sería el C elevado pues a la 1, 15% es el porcentaje que esperan recibir los accionistas por 0,5, que fue el primer paréntesis que despejé acá, sobre capital, patrimonio sobre capital invertido, ¿cierto? Entonces me dio 0,5 más 7,5. ¿De dónde estoy sacando este 7,5? Resulta que aquí me está diciendo C sub 1. C sub 1 es el porcentaje del costo con entidades financieras. Recordamos que tenemos dos tipos de deuda, una que equivale al 7% y otra al 8%. Al sumar las dos y las divido en 2, me da el 7,5%. Entonces, ese es el 7,5% que yo estoy utilizando aquí por 0,62. 0,62 pues es el segundo paréntesis que realicé, que fue pasivo total sobre capital invertido, por 1 menos 0,34. ¿De dónde estoy sacando ese 0,34? Esa es la tasa de impuestos sobre renta y complementario. Entonces, menos 0,34. Al llevar a cabo todo eso, ya estoy diciendo que mi costo promedio de capital es de 10,57. Entonces, como este costo promedio yo lo requiero para sacar el EVA, entonces por eso me enfoqué cómo saco yo mi costo promedio, sacando la información del balance y conociendo pues los porcentajes en cuanto a la financiación con entidades financieras y con terceros, que en este caso serían los accionistas. ¿Listo? El EVA. Acá igualmente también me dan dos formas de hallar el EVA. Entonces, el EVA igual a 1 menos ANF por costo promedio ponderado de capital, en donde una es la utilidad neta ajustada
o sea que corresponde pues a la utilidad antes de intereses o impuestos, menos el ANF, aquí me estaría diciendo a qué hace referencia, que serían los activos netos financiados, que sería, como les dije ahorita, la obligación a corto plazo, más la obligación a largo plazo, más el patrimonio, ¿sí? O sea que son toda la forma como se financió que generan unos intereses por el costo promedio, que es lo que acabamos de realizar. Entonces, al llevar a cabo, pues, esa fórmula, me estaría sacando, pues, el EVA de esa forma. En este caso, el EVA me estaría dando 624.560. Entonces, ¿qué me estaría indicando? Que la empresa estaría generando, pues, una rentabilidad de 624.560 más de lo esperado. Entonces, es importante tener en cuenta que si el EVA es positivo, es porque pues la empresa ha obtenido una rentabilidad por encima del costo de sus recursos. Si en algún momento el EVA me da 0, pues solamente está logrando las metas esperadas. Y si el EVA me da negativo, entonces la rentabilidad de la empresa pues ha estado por debajo de lo exigido pues por sus dueños. Bueno, igualmente pues nosotros, bueno, acá encontramos entonces la fórmula. Recordemos que estos activos normalmente nosotros tenemos que tomar en cuanto al valor de los activos netos financiados, ¿listo? Cuando hablamos de activos, es activos netos financiados, o sea, la forma como se está financiando la empresa y que tenga intereses. Por eso es que cuando nosotros hallamos los activos netos financiados, no tenemos en cuenta los proveedores ni los acreedores, más que todo son deudas que tengan intereses. Por eso es que yo tomo las obligaciones a largo plazo con entidades financieras, a corto plazo, y lo que es el patrimonio, pues porque los accionistas también esperan obtener rendimiento. Bueno, otra forma de hallar pues el EVA es a través de esta otra segunda fórmula, el EVA igual a activos por rentabilidad del activo menos costo de capital. Entonces, pues aquí ya tendríamos nosotros que conocer la rentabilidad del activo menos el costo de capital. El costo de capital, pues es el mismo costo promedio ponderado de capital. El EVA igual a activos por utilidad operacional después de impuestos sobre activos menos costo de capital. Entonces, normalmente la información para nosotros hallar este indicador, pues tenemos que tener información del balance, información del estado de resultado y conocer las tasas para poder entonces hallar el costo de capital. Bueno, esta pues información nos habla más acerca sobre otros términos que nosotros encontramos dentro del tema del EVA, que bueno, el OUDI que estábamos hablando, que es la utilidad operacional después de impuestos, el KTNO, que es el capital de trabajo neto operativo, el WAT, que es el costo del el cálculo del costo de capital, también conocido como CPPC, que sería costo promedio ponderado de capital. Esta es la parte que yo les estaba indicando ahorita en cuanto a los activos. Cuando nosotros hablamos de estructura de capital o hablamos de activo neto financiado, entonces equivalen pues a los pasivos
a los pasivos que tengan intereses, por eso es que tomamos los de las entidades financieras, más el patrimonio. Aquí me habla de pasivos a largo plazo. También tenemos que tener en cuenta que existen pasivos a corto plazo, igualmente financiados por entidades financieras, los cuales pues tenemos que tener en cuenta. Encontramos un ejemplo también aquí dentro del material del EVA. De pronto sobre el ejemplo del material nos quedan algunos vacíos, por eso fue que me apoyé más en este material que les suministré pues de la unidad número 11 del libro, porque pues van explicando más de dónde van sacando, en este caso cómo van sacando el costo promedio, que no, pues no se está indicando muy bien aquí dentro del material, pero pues la idea es que ustedes se apoyen con el material de apoyo para que puedan entonces identificar, ¿sí? Entonces, aquí encontramos un ejemplo, cómo vamos tomando los datos a través del ejemplo para finalmente pues llevar a cabo el EVA. Entonces, con los datos del ejemplo, pues el EVA es de 598, o sea que está teniendo una rentabilidad por encima de lo esperado de 598,000 pesos. Tenemos dentro del material pues unas formas de mejorar el EVA, entonces dan unas recomendaciones, incrementando la utilidad operativa después de impuestos sin realizar inversión alguna. Para ello, pues entonces que se incrementen lo que son los activos, invirtiendo en proyectos generadores de valor. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Pues a activos que produzcan pues una rentabilidad superior al costo de capital. Incrementando la utilidad operativa, bueno, esta es la misma primera, eliminando fondos ociosos, eliminando unidades de negocios destructoras de valor. Entonces, pues son algunas formas de mejorar el EVA. Me gustaría saber, pues hasta aquí sería lo que más o menos hace referencia al EVA. Me gustaría saber si les quedó un poco más claro con el material pues que se les está presentando, dónde pueden entonces ustedes apoyarse en un poquito mejor y hacer el seguimiento de todo el ejercicio. Son 3 paginitas, pero ustedes pueden hacer el seguimiento de todo el ejercicio para que entonces entiendan un poquito mejor a qué hace referencia pues el EVA. ¿Inquietudes, por favor? Ok, Felipe, ok, Lady. Bueno, de todos modos, yo sé que no es un tema, gracias Luisa, no es un tema como que de entenderlo muy bien así como estamos aquí hablándolo, ¿sí? Si ustedes no revisan a través de un ejercicio, lo van haciendo, lo van llevando a cabo, pues va a ser un poquito complicado entenderlo, ¿sí? Pero pues aquí lo que sí quería era dejarles claro qué es el EVA, o sea, a qué hace referencia el EVA y que tengan pues claro la fórmula, aunque pues son varias las fórmulas que se puede utilizar para llevar al EVA dependiendo de la información pues que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, es que ustedes pues aprendan cómo aplicarlo, aprendan a identificar cada uno de los términos pues que allí se suministra para poder entonces llegar al EVA. Bueno, entonces miren, aquí encontramos entonces el cálculo del EVA básico, entonces EVA igual a utilidad operacional antes de intereses y después de impuestos, ¿sí? Menos el costo promedio de capital por el CIN. Entonces, el CIN pues es el capital invertido o el activo neto financiado. Me están dando pues los datos, la utilidad operacional antes de impuestos equivale a 994,000. Si yo quiero revisar de dónde sale esas 994,000,
busco el estado de resultados que me están aquí suministrando, que está en la parte más arribita. Es el balance, el estado de resultado. El estado de resultado entonces equivale a la utilidad operacional antes de impuestos, antes de intereses y después de impuestos. Entonces tomo la utilidad neta y le sumo los gastos financieros, que en este caso serían los intereses. Equivalen a 400, o sea que me daría los 994. Entonces cuando yo hallo que se me perdió el ejercicio. Entonces aquí, volviendo nuevamente al ejercicio, entonces la utilidad operacional antes de intereses y después de impuestos es 994, entonces ya saben que es la utilidad neta más los intereses. Y el resto, pues, de datos que requiero. En este caso, el capital invertido, 4.200.000, ya también les expliqué, pues, de dónde lo habían sacado, de las obligaciones a corto plazo, a largo plazo, más el patrimonio. El costo promedio de capital, pues, 10,62, que fue hallado con la fórmula, en donde estaríamos hallando, entonces, el EVA, que serían los 994 por el 10,57, que fue el costo promedio ponderado de capital, por 4.200.000, que fue el activo neto financiado. Entonces me estaría dando un EVA de 550.000. Entonces la empresa creó un valor adicional de 550.000 por encima de los resultados que ellos esperaban. Bueno, listo. Entonces, si no tenemos, pues, preguntas acerca, pues, de la unidad, pues las dos evidencias a presentar es la prueba de conocimiento, el wiki, como les había mencionado. El wiki ya les expliqué, pues, cómo podemos participar en él. Entonces, para ya terminar, recordarles que revisen las calificaciones. Ustedes tienen en el menú de herramientas un link de calificaciones. Cuando dan clic sobre ese link, pues les va a generar el pantallazo, como se encuentra acá en la barrita azul, donde dice actividades complementarias, RAD 1, RAD 2, RAD 3, o sea, columnas. Ustedes deben desplegar el más de actividades complementarias y de esa forma, pues, van a desplegar todas las columnas que tienen calificación. Va a aparecer calificadas como A o D. A, pues la evidencia fue aprobada. D, no fue aprobada. Si tienen alguna evidencia D, por favor revisarla. Si es un taller, pues corregirlo. Si es una evaluación, volverla a presentar. O si no tienen, pues, ninguna calificación, es porque no han presentado esa evidencia y deben de enviarla. El plazo máximo, pues, va a ser hasta el 30 de septiembre. Hasta ese día ustedes tienen todos los links habilitados. Por favor, pues, revisar y enviar lo que tengan pendiente. Como recomendaciones, lo de siempre, por favor, cualquier inquietud, voy a estar atenta a través del foro de dudas. Las actividades solo se revisan y se califican si fueron enviadas por la plataforma. La totalidad de evidencias, pues, deben de ser aprobadas para poder certificar el curso. El plazo, pues, de la unidad 4 va hasta el 30 de septiembre, por lo tanto, el plazo máximo para enviar la totalidad de evidencias, pues, va a ser el 30 de septiembre. El 2 de octubre, pues, ya se realiza el cierre final. El 1 de octubre les estaría publicando notas para que sepa quiénes han aprobado. Quienes no hayan enviado el documento de identidad, por favor, enviarlo. El link se encuentra disponible aquí mismo en contenido del curso, en actividades iniciales.
enviar documento. En actividades iniciales ustedes encuentran el link para enviar el documento de identidad. El documento de identidad, tener en cuenta que sea válido para Colombia, en este caso, quienes son colombianos, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Quienes sean extranjeros, pues en el caso de venezolanos, tener el PET, que es el permiso de permanencia vigente, y para el caso de otros extranjeros, la cédula de extranjería vigente también de residente. Entonces, adjuntar esto. Resulta que se han tenido inconvenientes porque preguntan si yo he hecho cursos y no me piden el documento, usted porque sí. Resulta que el documento de identidad lo requiere la Oficina de Gestión Académica del centro al cual pertenezco, que es el Centro de Comercio y Servicio de la Regional Tolima. Solicita este documento porque ellos realizan pues una verificación de sus datos, nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento. Entonces, cuando yo paso el listado de los que certifican, debo de pasarles también todos los documentos de estas personas. Si yo no les envío el documento, pues no me piden la certificación. Entonces, por lo tanto, pues sí les requiero este documento para poder llevar a cabo esto. Volvemos por acá. Y finalmente, pues ya como es nuestro último encuentro, invitarlos a que continúen formándose. En este caso, ustedes están realizando formación en la familia de contabilidad y finanzas o en el área de contabilidad y finanzas. Entonces, pues estos son los cursos que se tienen disponibles en Sena Sofía para pues realizar formación en la misma área. Entonces, quienes requieran algún curso de esta área o de cualquier otra, porque pues ustedes saben que el SENA forma en otras áreas también, entonces ingresar a la oferta de Sena Sofía Plus y realizar la inscripción. Entonces, los invito a continuar con el área de contabilidad y finanzas. Les doy el espaciecito si tienen alguna inquietud. Yo tengo una inquietud, profe. Lo que pasa es la primera vez que yo hago un curso de estos. Entonces, bueno, usted expide la certificación. ¿Yo cómo hago para obtener el certificado? ¿Hay un link o hay algo donde yo pueda ver cómo se hace la descarga? Felipe, ¿hablo con Felipe? Sí, con él. Espérame un segundito, ya. Tutoriales, creo. Gracias, te agradezco porque no es la primera vez que hago esto y no tengo ni idea. Entonces,
Te agradezco, Luisa. Bueno, creo que se fue la profe, entonces yo también como que me despido de ustedes. Entonces, chao. Listo, vale. Vale, lo voy a revisar. Entonces, que estén bien, niñas. Éxitos.